Bien, regresamos con Claudia Cooper, economista del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, para hablar sobre el entorno económico y el panorama global. Claudia, muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Hola, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos, ¿cómo ves el fin del 2012? Ha sido un año turbulento, pero en general, ¿cuál es tu balance para el año? En materia macroeconómica, bueno, en realidad hemos crecido a un ritmo bastante bueno. Si consideramos además que la región en gran parte se ha desacelerado este año, producto de la recesión global, el Perú parece no haberle afectado esto mayormente. Y esto nos hemos convertido en una especie de país estrella en América Latina, ¿no? Y la verdad el crecimiento yo creo que sorprendió un poco al alza si nosotros lo comparamos con lo que ha ocurrido en el mundo. Entonces en general es un crecimiento muy bueno, y estamos pues con esta especie de velocidad de crucero, ¿no? Que aparentemente todavía se sostiene un tiempo más. Waldo Mendoza, economista, ha estado en el MEF varios años, publicó un artículo hace un par de días donde decía que el Perú tenía bases, y explicaba cuáles eran, para poder soportar una potencial recesión global. Y de alguna manera hablaba de estar blindados. Ayer Miguel Palomino estuvo con nosotros, nos hablaba incluso que podíamos crecer a 7% el próximo año. ¿Tú eres optimista respecto a esos números? Yo sí soy bastante optimista, sobre todo con el Perú del corto plazo, ¿no? El Perú tiene un fenómeno súper interesante de que nosotros estamos incorporando mucha gente al sistema y en eso estamos siendo bastante exitosos. Yo siempre he sostenido que el crecimiento del Perú esta vez es un crecimiento inclusivo, es diferente al ciclo de commodities que hemos tenido anteriores. Uno sí ve que hay bastantes segmentos de la población que han visto incrementados sus ingresos notablemente. Y eso es una cosa que se está dando, es un fenómeno producto de yo creo de un manejo macroeconómico realmente de primer mundo, ¿no? ¿Cuáles son, hablando de motores, cuáles son los motores que para ti están generando este desarrollo? Y después te voy a preguntar cuáles son los frenos que hacen que no vayamos más rápido. El motor del desarrollo creo que se dio originalmente en un país que salió traumado de los 80s. Y entonces en el Perú se ha vuelto institucional tener un manejo macroeconómico ordenado. Yo no creo que haya nadie ya que te diga que tenemos que tener desbalances fiscales o monetarios para crecer más. Da la sensación que todos los sectores económicos están de acuerdo con eso. Si tú tienes un país que tiene cuentas ordenadas fiscales y monetarias, lo que tienes es tasas de interés muy bajas, tipo de cambio estable, y eso pues te genera una predictibilidad en el largo plazo que te permite comprar tu casa a tasas de interés que yo te diría, digamos, el Perú tiene tasas de interés en soles nominales de largo plazo súper atractivas. Eso sostiene al sector construcción. Es además inversión de las personas, ¿no es cierto? Las personas están invirtiendo en tener un hogar con tasas de interés bastante estables, un tipo de cambio también muy estable que nos permite generar un sistema de importaciones de bienes de capital y mantenernos más o menos tomar decisiones de largo plazo con costos muy atractivos. Eso ha hecho pues que el Perú sea, si tú comparas a Perú en América Latina, es el Perú cuyo crecimiento ha estado más basado en la inversión que todo el resto. Entonces eso pues ha generado que hay muchas personas están ahora en posibilidad de pensar en comprarse una casa, en pensar en hacer inversiones de mediano plazo para sus negocios, y eso en realidad pues es buenísimo, ¿no? Ahora, tú dices que ya nadie discute los aspectos macroeconómicos, sobre todo lo fiscal y lo monetario, sí, ¿correcto? Pero, por ejemplo, en el plan original de Gana Perú, ¿no?, la gran transformación, si hubiera llegado al poder ese plan, si se hubieran implementado las políticas que perseguían las personas que redactaron el plan, sí, ¿cuáles crees que hubieran sido en el rango, no solo, probablemente tal vez las cosas hubieran ido no solo por el lado fiscal y monetario, sino tal vez controles de otro tipo, reguladores? Si tú lees el plan, y las personas que escribieron ese plan creen fervientemente en la estabilidad fiscal. El problema del plan era un tema más de viabilidad de mediano plazo, ¿no es cierto? Era un rol mucho más importante en el Estado, en el manejo económico, pero siempre con estabilidad digamos, macroeconómica. Pero los países que intervienen en la economía, ¿no?, y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Europa, bastante notable, eventualmente en ciclos no de bonanza, no pueden caer en el juego de los déficits fiscales este año, 2 años, y ya Francia tiene 34 años seguidos en déficit, en ese juego. La diferencia entre Francia y el Perú es que Francia, digamos, Perú sí pasó, como te digo, el trauma de los 80s. Yo creo que ese trauma recién lo están viviendo los países desarrollados, incluido que la idea es, yo puedo sostener este déficit porque tengo quien me lo financie.
En el caso del Perú, en primer lugar, eso no pasaría, porque en el momento que tú tienes algo que el mercado percibe como no sostenible, somos chiquititos y dicen, bueno, cortan las líneas mejor me voy a Colombia, Chile, ¿no? En el caso de del mundo desarrollado, en realidad uno siempre apuesta que al final es gente que te va a pagar. Y además son mucho más vitales. Ahí tienes el concepto de too big to fail, no muy grande para quebrar. Siempre alguien te va a ayudar porque el hecho de que estos países se caigan implica mucho más daño que se caiga el Perú. Entonces, yo no creo que eso se podría dar en el Perú. Y además no se da porque creo que el Perú de algo se aprendió. Hemos vivido unos años muy terribles en los años 80 y ya sabemos a qué nos lleva. Eso se va a ver reflejado inmediatamente en un tipo de cambio que se devalúa, en tasas de interés que suben y en un bienestar que inmediatamente lo vas a sentir. Yo percibo que todavía hay personas que creen en el control. De hecho, te voy a leer unas declaraciones de Daniel Esquilowski, director de la Superintendencia de Banca y Seguros, quien ha afirmado hace pocos días no tener miedo a los controles, refiriéndose a la tasa de interés, y dice que antes de llegar a eso es preferible agotar otras instancias, pero que si nada ha funcionado y hay una situación intolerable, que no es el caso, se hace, refiriéndose a que introduciría controles. Exacto, pero eso ahí es donde podemos discrepar y ahí es donde sí el Perú tiene serios problemas, es en el consenso sobre cuál es el modelo de desarrollo. En el tema de estabilidad macro sí creo que hay consenso y tú vas a ver que nadie va a querer entrar en déficits fiscales estructurales porque sí hay un entendimiento a nivel, me parece, consenso nacional de que eso no debe ocurrir. Ahora, ¿cuánto entra el Estado a regular? Ahí sí hay discrepancias. ¿Cuánto debemos dejar, cuánta libertad le debemos dar a la empresa privada, nacional o extranjera, para operar libremente? Ahí es donde están los problemas del Perú y la viabilidad del Perú. O sea, si queremos pasar de ser un país de mediano ingreso a un país en vías de acceder al primer mundo, ahí sí tenemos problemas mucho más complicados. Me encanta que hayas tocado el tema del consenso porque, al igual que tú, creo que para los grandes cambios, sobre todo institucionales, se requieren de consensos políticos importantes. ¿Qué posibilidades ves tú de un consenso en ese estilo en el corto o mediano plazo? Y segunda pregunta del mismo tema, ¿cuánto crees que le cuesta a Perú no lograr ese consenso? Le va a costar mucho, sobre todo en el momento en que el crecimiento, digamos, yo no veo a un Perú pasar a la liga siguiente, digamos, sin reformas más importantes, ¿no es cierto? Sin tener una infraestructura un poco, digamos, seguimos en la cola, esos en los aspectos económicos, ni decir en el tema institucional, salud, educación, ¿no? Son cosas en que realmente no veo todavía, el Perú ni siquiera empieza. Cuando uno ve Colombia, uno ve que es un país que ha tenido muchos problemas, pero por lo menos uno ve que la rueda hacia las reformas institucionales está ocurriendo, lentamente probablemente, pero acá todavía seguimos debatiéndonos sobre qué modelo es el que tenemos que aplicar hacia el futuro, ¿no? ¿Y eso cuánto nos podría estar costando en puntos de PBI? ¿2, 3 Yo no creo que en puntos de PBI ahorita esté costando mucho, porque ahorita no, digamos, estamos haciendo el catching up que tú requieres para crecer con la digamos, infraestructura institucional, podemos seguir haciéndolo. Pero lo que nos puede pasar, y ya de hecho grandemente, es entrar en la trampa del país de mediano ingreso, ¿no es cierto? Donde nos quedamos atrapados en un tamaño y en un desarrollo del cual no vamos a poder salir, ¿no? Correcto. Vamos a hacer una pausa, regresamos después con Claudia Cooper para seguir hablando de estos temas. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.